Buen día chicos, vamos a continuar con nuestras clases hoy día ya iniciando el cuarto bimestre. Vamos a trabajar en historia, la organización política y administrativa del Tahuantinsuyo. Para entender cómo ha funcionado política y administrativamente el Tahuantinsuyo, cómo han actuado las autoridades, hay que decirles que en la época del Tahuantinsuyo las autoridades también desempeñaban funciones religiosas. Los que desempeñaban los principales cargos como funcionarios han sido siempre los parientes cercanos de los incas. A estos se les llamaba orejones. Estos también jugaron un papel muy importante aquí, los jefes locales, los que llamaban los llamados curacas, que eran los jefes de los ayllos, que conformaban generalmente la mayoría de la población del Tahuantinsuyo. ¿Quién ha sido el Inca? El Inca ha sido la cabeza del gobierno de tipo teocrático y despótico. ¿Por qué? Porque el gobernante, el Inca, el emperador, era considerado hijo del dios Sol. Él encabezaba a toda la élite cusqueña, la panaca real, porque era considerado un ser sagrado. Cuando él se trasladaba a cualquier lugar, era trasladado en andas. La gente limpiaba el camino, quitando la paja y la suciedad por donde iba a pasar el hijo del dios Sol. Detrás venía un grupo de personas indígenas también cantando y bailando. El que iba delante siempre iban con armas y objetos de oro y plata. Luego, después de ese cortejo, recién apareció el Inca, que era trasladado en andas sobre un asiento denominado Tiana. Y finalmente el Inca era considerado pues el señor de la tierra, el ordenador del mundo. Él convertía en sagrado todo lo que tocaba. El título de Zapa Inca reforzaba la idea de que el Inca era el único señor existente sobre el mundo. Fue considerado una suerte de modelo o arquetipo. Los incas creían que, los pobladores, los indígenas creían que el Inca era generoso, divulgador o donador de productos alimenticios, que era útil en la economía andina, como el maíz y la coca. Se le consideraba un constructor que hacía que los cerros se convirtieran en campos de cultivo. El Inca actuaba como mediador, era quien mantenía el equilibrio en las relaciones entre los hombres y los dioses. Era el que resolvía los conflictos, era un todopoderoso. Solo así era posible el funcionamiento del Tahuantinsuyo. Contraía matrimonio con mujeres de los diversos ayllos, y de esta forma él y el ayllo de la mujer quedaban convertidos en parientes y estaban obligados a ayudarse mutuamente. Eso fue una práctica en la comunidad andina, se llamaba la reciprocidad. Ahora, ¿quién era el Auqui? El Auqui era el príncipe. Los españoles pensaban que existía un solo Inca en el poder y pensaron que como en Europa había un príncipe heredero llamado Auqui que debía gobernar el Tahuantinsuyo después de la muerte del Inca, y el que gobernaba en Europa a la muerte del rey era pues el hijo mayor, pero acá no. Aquí en el Tahuantinsuyo no gobernaba el hijo mayor del Inca, sino el hijo que tenía o que demostraba mayores habilidades para gobernar. Las crónicas hablan diferentes temas. Los Auquis, cuando llegan al poder, no necesariamente eran el hijo mayor, era el hijo más valiente y el que estaba capacitado para gobernar. Era aquel hijo del Inca que estaba familiarizado con las funciones de gobierno que había en el Tahuantinsuyo. Entonces el Auqui tenía que estar junto a su padre aprendiendo las técnicas de gobierno. Y él elegía a los candidatos. Y el que estaba más apto para suceder le acompañaba, como Auqui.
¿Quién era el Tahuantinsuyo Camachic? Era el Consejo Imperial. La sede de este Consejo Imperial era el Cusco, la ciudad del Cusco. ¿Y cuál era la función de los Tahuantinsuyo Camachic? Asesorar al Inca, pero en asuntos políticos de gobierno. ¿Quiénes integraban el Tahuantinsuyo Camachic? Los jefes de cada uno de los suyos. También eran llamados apocunas o suyuyu apus. Los jefes de los cuatro suyos: Antisuyo, Contisuyo, Collaisuyo y Chinchaisuyo. Estos jefes eran los que asesoraban al Inca en asuntos de gobierno. Eran llamados los Tahuantinsuyo Camachic. ¿Quién era el Apunchic o Huamani? En quechua el halcón. Era el gobernador de una provincia. Este generalmente era un familiar del Inca. ¿Qué funciones tenía este Apunchic o Huamani? Tenía funciones militares, económicas, administrativas, civiles y penales. Pero su función principal era mantener el orden dentro de su jurisdicción, la provincia que estaba bajo su mando. ¿Mm? Bajo el mando de los Apunchic estaba también la supervisión de los puentes, que en quechua significaba Chacacamayoc. Entonces tenían funciones ya más administrativas, ¿no?, de cada provincia. El Tucuy, en quechua el que todo lo ve, era el inspector, el vedor, el visitador imperial. Él cada año visitaba los lugares bajo su jurisdicción para recoger los tributos, para casar a las parejas, que significaba Warmijorgor. Ejercía como juez criminal el Taripa Camayoco. Visitaba las obras públicas para supervisar las labores de los curacas, a quienes los podía castigar si no cumplían con sus funciones. Él era el tucuyrico y el vedor, ¿no? El curaca. Los curacas han sido los jefes de los ayllus. Estos existían desde antes de la llegada de los incas, antes de la expansión del Cusco. Ahora, con la llegada y crecimiento del imperio del Tahuantinsuyo, en los diferentes ayllus existía un curaca. Y como en el Tahuantinsuyo han respetado a sus curacas. Esos curacas eran elegidos entre los miembros de los ayllus. Y los incas sabían que para mantener el orden tenían que respetar a los curacas. Ahora, los curacas, aparte o además de organizar las tareas propias del ayllu, también han constituido un vínculo que unía al ayllu con el poder cusqueño. Entonces los curacas han sido los encargados de organizar la mita, que era el foro de trabajo en el imperio inca. También han sido considerados seres sagrados o huacas por los miembros de cada ayllu. Al igual que el inca, los curacas también eran trasladados en andas. Ahora, si nos referimos a la organización administrativa, vamos a tener primeramente los chasquis, que eran los mensajeros, los que transmitían los mensajes de gobierno a través de todo su territorio. Apenas recibían un mensaje, los chasquis iniciaban su veloz carrera hasta el siguiente puesto, donde transmitían el mensaje al siguiente mensajero. Ya saben ustedes, en el Tahuantinsuyo no había escritos, no había escritura. Entonces, todos los mensajes eran transmitidos en forma oral. Y ese trabajo lo hacían los chasquis. En lo que se refiere a la organización decimal, para que tengan un mejor control de la población de los ayllus, utilizaron el sistema decimal. Posiblemente estuvo destinado a crear escalas de control desde una familia, desde los ayllus. Sus fines han sido pues administrativos, militares o para cobrar tributos. En lo que se refiere a la organización decimal, se jerarquizó de acuerdo al número de familias que agrupaban a los ayllus. Por ejemplo, Chunca, 10 familias, Pachaca, 100 familias y Huaranca, 1000 familias. Pero el Purej era una familia, Pisca Camayoc, 5 familias, Chunca Camayoc, 10 familias, Pisca Chunca Camayoc, 50 familias. El Pachaca Camayoc, 100 familias, Pisca Pachaca Camayoc, 500 familias, Huaranca Camayoc, 1000 familias, el Pisca Huaranca Camayoc, 5000 familias, y el Humo Camayoc,
1000 familias. Era la organización decimal que existía en el imperio del Tahuantinsuyo. Los quipos eran unos instrumentos de contabilidad que utilizaban en la administración del Estado Inca. Ahí en los quipos se guardaba la información respecto a la cantidad de productos que almacenaban en las colcas, la cantidad de población que existía en cada comunidad. Los soldados de su ejército eran contados a través de los quipos y los pobladores estaban obligados a realizar la mita para el Estado Inca y que eran controlados por los quipos. Ahora bien, en la página 117 tienen ustedes una retroalimentación y en la página 118 van a tener también ustedes verificando el aprendizaje. Resuelvan esas páginas jóvenes 117, 118 y 119, todas son textuales. Elabórenlo hoy mismo y envíenmelo por favor al final de la clase. Hasta aquí llegamos, muchachos, y nos vemos en la próxima clase.